Saludos y bienvenidos a otra clase ortográfica. En esta ocasión, el tema que vamos a estar trabajando se titula Clasificación de las palabras según las reglas de acentuación. Sigue siendo un tema conector con el tema de los diptongos, triptongos e hiatos, con la única diferencia que ahora vamos a enfocarnos en los acentos y qué normas son correctas conocer para poderlo aplicar. Por lo tanto, vamos a comenzar por la parte teórica. Cuando nosotros hablamos de las reglas de acentuación, partimos de lo que conocemos como las agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Al mismo tiempo que hablamos de las agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, tenemos que incluir obligatoriamente 2 de los 4 tipos de acentos que existen en la lengua del español. Lo que es el acento prosódico, que lo vemos en la parte de abajo aquí, y el acento gráfico. Cuando hablamos del acento prosódico, significa que tiene fuerza de pronunciación, pero no le vas a colocar la raya oblicua encima de la vocal. Como por ejemplo, determinar, determinar. La fuerza de pronunciación, que lo vimos en la clase anterior, a través de la sílaba tónica, está en la vocal A. No obstante, se considera prosódico porque no lo vas a tildar, según las reglas de acentuación. Por otra parte, tenemos lo que es el acento gráfico, que gráfico viene de ser observable, de que lo podemos ver. Representa la raya diagonal encima de la vocal tónica. En el caso del ejemplo, cántico, yo lo divido can-ti-co, tiene la A, y por las reglas de acentuación que vamos a ver ahora, debes colocarle la tilde visible encima de la vocal tónica. Ahora bien, ¿cómo sabemos si el acento es prosódico, como este ejemplo, o es gráfico u ortográfico, como este ejemplo? Pues a través de las agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Primeramente, debemos tener en cuenta que cuando vamos a clasificar las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, siempre se identifican de derecha a izquierda, a lo inverso a como nosotros solemos leer, que sería de izquierda a derecha. Por lo tanto, si yo digo solicitud, aquí comenzaría la clasificación de derecha a izquierda. Aguda, llana, esdrújula o sobreesdrújula. Y depende de la fuerza de pronunciación, te vas a ir en esta dirección. ¿Qué debemos tener en cuenta de lo antedicho? Pues mira, primero la aguda. Las agudas se van a acentuar siempre en la última sílaba, pero si terminan en N, en S o en vocal. Repito, siempre va a ser en la última sílaba y se va a acentuar si termina en N, en S o en vocal. En el caso de la llana, la fuerza de pronunciación siempre va a recaer en la penúltima sílaba. Si utilizamos esto como un ejemplo, cada sílaba es representada por cuadros. La aguda en la última posición. Entonces tenemos aquí en donde está el corazón, la llana. Esta sería última y esta sería penúltima sílaba. La vas a acentuar si no terminan en N, en S o en vocal. También hay reglas que lo hacen al revés, cuando son todas las consonantes menos N ni S. Y en el caso de las vocales no aplica ninguna. Por lo tanto, por ejemplo, si tengo la palabra carácter,
carácter. Recuerden que es de derecha a izquierda. Esa sería última y esta sería penúltima. Pues la fuerza de pronunciación está en la penúltima sílaba. Ahora, siempre te vas a fijar en qué letra termina. Pues está en la penúltima, la fuerza de pronunciación, pero termina con R. Pues se debe acentuar gráficamente porque no termina ni en N ni en S. Por lo tanto, está terminada en R. Se considera una llana de acento ortográfico. Y aquí lo podemos observar. En el caso de acento prosódico, tenemos el ejemplo de manzana. Manzana. Volvemos a la última, penúltima. La fuerza está en este caso, manzana, porque tú no decimos manzana, manzana. Sigue estando en la penúltima, pero termina en vocal. Y como termina en vocal, la regla implica que no lo vas a acentuar ortográficamente. Esta es de acento gráfico y esta sería de acento prosódico. En el caso de las esdrújulas y sobresdrújulas, siempre se van a acentuar, no importa en qué letra termine, pero la diferencia es que tiene que tener la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba. Recordemos, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, de derecha a izquierda. Siempre que estén en la tercera sílaba, se debe acentuar. Y vamos a observar. Yo puedo decir, sácalo. Sácalo. Fuerza de pronunciación en la antepenúltima se debe acentuar siempre. Por lo tanto, las esdrújulas y sobresdrújulas llevan acento gráfico siempre. ¿Cuál es la diferencia entre una esdrújula como la palabra sácalo y la sobresdrújula? Pues que la sobresdrújula, la fuerza de pronunciación no es en la antepenúltima, sino en la antepenúltima. Entonces, bien, un ejemplo de esdrújula podrías decir, díselo, díselo. Fuerza de pronunciación antepenúltima, por lo tanto se debe acentuar gráficamente. Y un ejemplo de sobresdrújula sería cuéntamelo. Cuéntamelo. Última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima. Le aplica la regla de esdrújula y se debe acentuar. Ambos ortográficamente. Al recapitular la clase, podemos determinar que la clasificación de las palabras según las reglas de acentuación dependen de las agudas, si termina en N, S y vocal y la fuerza está en la última sílaba. Las llanas, si terminan en cualquier consonante, menos en NS y no considerando ninguna vocal, y la fuerza de pronunciación está en la penúltima sílaba. En el caso de sobresdrújulas y esdrújulas, siempre se van a acentuar si la fuerza de pronunciación se encuentra en la antepenúltima o en la antepenúltima. ¿Qué dos tipos de acentos consideramos? Si aplica o no la regla. El acento prosódico, que lleva la fuerza de pronunciación, pero no la tilde visible. Y en el caso del acento gráfico u ortográfico,
Cuando aplicando las reglas de acentuación, se le debe colocar la tilde visible, que sería la raya diagonal encima de cualquier vocal, dado el caso. Ahora bien, para los ejercicios de práctica, necesitas aplicar esta regla para que sean correctas y beneficiosas para tu aprendizaje. Los ejercicios de práctica son 40 palabras en las que debes hacer el siguiente procedimiento que voy a utilizar con la palabra número 1 para que puedas entenderlo visualmente y lo puedas realizar. Vas a dividir en sílabas. Fa, bu, la. Vas a acentuar si es necesario. Por lo tanto, debes identificar la fuerza de pronunciación. Fábula. Viene siendo una esdrújula por estar en la posición antepenúltima, por lo tanto siempre se va a acentuar. Por eso es que dice de ser necesario, porque si es prosódico no lo debes acentuar. Fábula, encima de la A. Y me van a indicar qué tipo de clasificación. Clasificación me refiero a sella. Si es aguda, llana, esdrújula o sobreesdrújula. En el caso del ejemplo, viene siendo esdrújula. Le puedes colocar la letra solamente. Y eso mismo harás con el restante de los ejercicios.